Así que, bueno, profe, ¿quién mejor para presentarlo que usted mismo, no? Así que le doy la palabra a usted. Buenas tardes a todos, mi nombre es González Francisco, González González, por ahí más conocido con el doble apellido, exalumno de la escuela de la especialidad electrónica, actual profesor desde el 2011, que soy docente del colegio en distintas asignaturas, matemática, física, tecnología de la representación y también en la especialidad electrónica enseño. Actual también alumno de la carrera de Ingeniería en Electrónica. Y bueno, estoy acá para explicarles un poco sobre mi camino en esta especialidad. Muy bien, perfecto. Vamos a empezar con unas preguntas que tengan que ver con la especialidad, pero con usted también. Y que sería, ¿por qué eligió la especialidad en primer lugar? Bueno, lo primero que nada, en realidad, tiene que ver con cómo soy yo como persona. Yo en realidad siempre le busqué el porqué a las cosas, me gusta entender por qué las cosas funcionan. Y a la edad de ustedes, digamos, siendo pequeño, me refiero a los de primero, segundo, tercer año, me parecía mágico, por ejemplo, cómo aparecía una imagen en un televisor, en una computadora, en un celular, si bien en ese momento no había tantos celulares, no obviamente, pero realmente me parecían cosas inexplicables, como salía sonido de un CD, por ejemplo. Cosas que realmente no le encontraba ningún tipo de explicación. Y la especialidad que me orientaba en ese tipo de respuestas era electrónica. Para darles una idea de más o menos qué era lo que buscaba yo iba por dos especialidades en particular que me gustaban, que eran la electrónica y la química, porque eran las que sentía que eran las que me iban a dar respuestas a preguntas que me hacía yo, pero la química nunca me terminó de gustar por un tema de no me gustaba tener que aprenderme los nombres de los compuestos químicos, de cómo se formaban esos Y, nombres raros ni nada por el estilo. Y dije, bueno, electrónica me parece que me va a dar más respuestas, no me producía el rechazo que me producía química, y bueno, la otra que me daba esas respuestas era medicina, pero eso era para la facultad y le tengo un poquito de asco a las heridas grandes, así que tampoco podía ir por medicina. Y bueno, electrónica fue la respuesta a todas esas preguntas que yo tenía de cómo funcionan las cosas. muy bien. Y a lo largo de su cursada, por así decirlo, ¿dudó en algún momento sobre la elección que tomó de seguir electrónica? No, durante la cursada de haber elegido electrónica nunca dudé. Una vez que la elegí, seguí el camino y Sí, avancé y seguí. Obviamente, a lo largo de los años, yo estudio, si sigo estudiando, yo tengo 28 años, sigo estudiando, siempre hay algún momento de flaqueza donde uno duda de si seguir o no seguir, pero en general, no necesariamente con la especialidad, donde uno se pregunta realmente si esto es para uno o realmente se equivocó, pero realmente dudar en haber elegido electrónica no lo dudé. perfecto. Siempre estuve conforme con lo que elegí. Obviamente le encontré sus fallas, así como le encontré sus virtudes. Encontré un montón de respuestas a las preguntas que yo buscaba y muchas más que nunca me hubiera imaginado. Encontré cosas maravillosas que nunca me hubiera imaginado, que nunca hubiera pensado. Y también encontré esos problemas que también me di cuenta que en realidad están en todas las especialidades. Es decir, es imposible encontrar un lugar donde estemos total y absolutamente cómodos Sí, porque obvio. toda área es muy abarcativa y hay que saber un montón de cosas y algo de todo eso no nos va a gustar. Sí, o sea, podríamos decir que nunca se arrepintió y que supo desde un principio lo que quería, ¿no? Exacto, Muy exacto. bien. Ok. Ahora vamos a abarcar ya más específicamente lo que es la especialidad y cómo se desarrolla en la institución. Así que, a ver, ¿qué temas se ven o se abarcan dentro de lo que es la especialidad? Bueno, electrónica en nuestra escuela y en realidad en todas las escuelas, porque con la reforma educativa el plan de electrónica se unificó. Electrónica tiene el problema de que es una carrera en sí muy abarcativa, tiene muchísimos temas muy diferentes unos de otros. Electrónica tiene varias ramas, todas muy distintas y que parece como que son incluso especialidades distintas en ciertos casos. El título secundario de técnico en electrónica es un título de técnico en electrónica general. Por lo tanto, uno como alumno tiene que saber un poco de todas esas cosas. Por lo tanto, se van a encontrar con un montón de temas diferentes, algunos que por ahí no le encuentran relación. Por ahí, para nombrar una diferencia que por ahí muchos habrán escuchado alguna vez, toda la rama que se llama analógica y toda la rama digital, que Sí, por ahí de la rama digital ustedes pueden encontrar a los programadores,
y de la rama analógica pueden encontrar a los que saben de comunicaciones, por ejemplo, para dar ejemplos distintos. O sea, cada una de esas Sí, dos ramas grandes que pueden escuchar, cada una tiene otras ramas, subramas, y ustedes van a aprender en la especialidad electrónica, tanto en nuestra escuela como en cualquier escuela, la especialidad electrónica en general, enseña un poco de cada cosa. Les da las herramientas para que ustedes después puedan especializarse en lo que ustedes quieran, dependiendo de lo que les interese, lo que les guste, o lo que consigan en su trabajo. perfecto. Y más específicamente, ¿podría darnos algunos ejemplos de estos temas Sí, por que ejemplo, estén relacionados con las materias? sí, en la rama digital, por ejemplo, que empiezan desde cuarto año, Sí, tienen la programación, ya sea desde programar aplicaciones de celulares, programar programas de computadora, hasta programar lo que más hace un electrónico, que es programar circuitos embebidos, que vendría a ser un circuito, darle inteligencia para que funcione por sí mismo. Es decir, un pequeño robot, un pequeño autito que funcione solo, un pequeño dispositivo, cualquiera sea que funcione solo, ya sea para controlar una luz, un televisor, cualquier cosa que quieran controlar, un motor incluso, cualquier cosa de cualquier tipo que ustedes quieren controlar, lo hacen programando un dispositivo. ¿Sí? ¿Es programación? Sí, pero no es la programación por ahí que están acostumbrados a ver, que es programar y hacer una aplicación para el celular, un jueguito o algo sí, por el estilo. Esa es la mayor programación que hace un electrónico, porque ese no hay otra persona que lo haga. ¿Sí? Ustedes podrán pensar en la gente de sistemas o de computación que pueden hacer eso. Ellos hacen todo lo que son aplicaciones y programas de computadora. Nosotros podemos hacer eso, pero vamos más para el lado de programar algún dispositivo y darle inteligencia. De la rama analógica, ustedes tienen, por ejemplo, la rama de audio, sonido, que ustedes lo verán en materias donde verán amplificadores, cómo amplificar una señal, cómo darle más energía y hacer que una pequeña señal chiquitita, como sea la de la voz de una persona, entre por un micrófono, se amplifique y pueda servir para dar un concierto, un recital, un discurso, o incluso para que se transmita, por ejemplo, a cada uno de ustedes. Eh, Todo el diseño de ecualizadores, amplificadores, distorsionadores, cualquier tema de música va por electrónica. Rama comunicaciones, por ejemplo, internet, todo el tema de los cables, de por qué usamos un cable específico para el televisor, por qué se puede usar el mismo para el televisor o para internet, qué tipo de cable es. Eh, por ese lado también viene la parte de señales que dejan de ser eléctricas y pasan a ser, por ejemplo, las señales de luz, porque ahí entenderán un poco de fibra óptica, que en sí, sí, por ahí no lo estudian particularmente, pero los principios son parecidos o similares en cuanto a la transmisión de datos, de información, por lo tanto también van a poder manejar eso. Eh, Sistemas de radios, antenas, transmisores, receptores, eh, ¿qué más que no se me ocurre en estos momentos? Todos los que son lo que se llamarían sistemas de control. Los sistemas de control es cualquier industria, cualquier línea de producción que se aprecie, tiene que tener un sistema de control, que vendría a ser, si, por ejemplo, si falla algo, que se detenga, que funcione automáticamente, que diga que después de esto pasa tal cosa, pasa tal cosa, pasa tal cosa, sin necesidad de programar. ¿Sí? sí, Eso simplemente por control, es otra rama analógica. ¿Sí? Que es básicamente darle inteligencia sin necesidad de programar, darle inteligencia a un proceso, darle inteligencia a un sistema. Los de electrónica somos, digamos, especialistas en eso. Y como dijimos, es muy abarcativo y nos metemos en todos lados, así que tenemos que saber un poco de todo. sí, Y si bien tenemos un montón de materias, todas van entrelazadas entre sí, y es más que todo, son las herramientas básicas para entender los sistemas y después especializarse en cada una de esas ramas. Y después tendrán materias más específicas, ya por ahí en quinto o sexto año, y por ahí algunas que lo verán después, donde se especificarán, verán más específicamente los temas de comunicaciones o de las técnicas digitales en programación, o de computadoras en sí, cómo es una computadora por dentro, cómo es su arquitectura, qué es la arquitectura de una computadora, y todas esas cosas que les podría llenar de palabras raras que no me van a entender sí, porque es el lenguaje que ustedes van a desarrollar a partir de cuarto año, cuando empiecen a escuchar estas palabras y les den un significado. Que por ahí yo digo la palabra arquitectura de una computadora y tiene un trasfondo mucho más importante que decir simplemente arquitectura. ¿Sí? Es una teoría importante con un montón de
personas que le dieron su significado a esas palabras y un técnico en electrónica las interpreta de otra forma. Muy bien. Y para usted, lo que son las materias, ¿abarcan bien estos temas? Y ahí yo creo que en realidad tenemos un problema, tenemos una falencia, pero no como especialidad, sino que creo que toda la educación secundaria es así. No esperen salir del secundario sabiendo todo lo que tienen que saber, ni a palos. Sí, van a Sí, salir y obvio. cuando salgan al mundo real se van a dar cuenta que están desnudos. La única diferencia es que el secundario lo que les va a dar son herramientas para poder trabajar en ese mundo nuevo. Les van a dar ese lenguaje que les digo, que por lo menos esas palabras que van a encontrar en el trabajo o en cualquier lugar o en lo que sigan estudiando, por lo menos de oído las van a tocar y van a saber de qué les están hablando, van a poder captar un poquito mejor. Es decir, en el secundario no van a salir sabiendo un montón, pero van a salir con las herramientas para poder trabajar más adelante. Trabajar no me refiero a estar en un trabajo en particular, sino de desarrollar más esas habilidades que sacan del secundario. Es decir, ¿cuánta electrónica salí sabiendo yo del secundario? Poca, ¿sí? Poca electrónica. Pero después estudiando por mí mismo o interesándome en algún tema en particular, me profundicé más y aprendí a hacer muchísimas cosas más. ¿Sí? Que tal vez si hubiera hecho otra especialidad y después me hubiera puesto a estudiar por este lado, me hubiera costado 1000 veces más, porque requiere mucha práctica, hay palabras que cuestan mucho y electrónica en particular es una especialidad que la investigación cuesta mucho. ¿Por qué? Porque es una rama muy nueva, es una ciencia muy nueva la electrónica, de las especialidades es la más nueva, por decirlo de cierta forma, y todo es nuevo, todo es nuevo. Ustedes fíjense hace cuánto que existen los televisores que tienen ahora en su casa, hace cuánto que existen los Sí, celulares que tienen ustedes en el bolsillo, hace cuánto que existen las computadoras que estamos usando ahora, y eso hace muy poco. Y si ustedes se ponen a buscar la historia de esos dispositivos, la historia de las tecnologías que usan en esos dispositivos, van a encontrar por ahí un documento después de fijarse en 10 páginas de Google y por ahí ese documento está, si tienen suerte, en un inglés fácil de entender. ¿Sí? Por ahí está hasta en chino, si es una tecnología muy nueva y sí, por ahí nunca lo van a traducir, porque cuando lo traduzcan ya va a pasar a ser obsoleto y tienen que buscar algo nuevo. Entonces, todas esas herramientas que yo busqué, que yo encontré en el secundario de cómo mantenerme, cómo estudiar la electrónica y cómo ponerme al día con las cosas, cómo investigar realmente, cómo buscar esa información, cómo interpretar esa información y cómo ver esos sistemas por ahí desde un punto más básico y que lo busque alguien por mí, me lo baje y yo pueda saber qué estoy buscando realmente, me facilitó bastante el trabajo en la carrera de ingeniería, por decirlo de cierta forma, y en la vida en general. Electrónica es una carrera difícil por ese sentido, por el tema de que sí, es nueva y que cada día sale algo nuevo. Ustedes van a salir del secundario sabiendo las cosas arcaicas, digamos, de la electrónica. Van a saber cosas muy viejas y por ahí algunas cosas nuevas como para que el empalme no sea tan brusco. Eso va a depender mucho por ahí de los profes que tengan y los temas que puedan llegar a darles. Porque la electrónica es, si bien es nueva, cambió muchísimo. Agarren el sí, celular que tienen ahora, busquen el celular que tenía yo cuando tenía la edad de ustedes y son muy distintos, muy distintos. Sí, estamos hablando sí, de que los que tenía yo tenían botones, obviamente, con suerte tenían el teclado QWERTY, ¿sí? Y ahora están hablando de que los de ustedes ya si tienen 3 botones es porque tienen un montón de botones. Ustedes quieren uno solo y ya está. ¿Sí? sí, Con uno solo controlar todo y que el resto esté en la pantalla y que se mueva como yo quiero. Y si que saco los botones los saco y si los pongo. Y más pantalla, más tamaño. ¿Sí? Busquen esa diferencia y se van a dar cuenta de todo lo que creció desde que yo me recibí hasta que ustedes están eligiendo la carrera. ¿Sí? Y esas mismas variaciones o mayores, no lo sabemos, va a haber cuando ustedes estén terminando el secundario y ni hablar cuando estén trabajando y haciendo por ahí una carrera universitaria. ok, muy bien. O sea, podríamos concluir diciendo que es una especialidad bastante compleja, pero completa, porque abarca muchas cosas. Sí, digamos, es compleja, es completa, que no esperen saberlo todo, pero van a poder desarrollar muy buenas herramientas para estudiar cualquier cosa que se les ocurra. ¿Sí? Al Ah, ser difícil de investigar, después de esto van a poder investigar cualquier cosa, por decirlo de cierta forma. bueno.
Ahora vamos a tocar una parte bastante interesante que yo creo que es la que más le debe llamar la atención acá a los chicos, que es el tema del taller. ¿Qué se hace y qué se aprende, podríamos decir, en el taller de electrónica a lo largo de los años? Bien, yo acá voy a hablar un poco más de mi experiencia personal. El Perfecto. taller en electrónica cambia mucho con respecto al resto de las especialidades, y me refiero a cualquier especialidad en general. Es más, electrónica es la especialidad que, por ejemplo, en sexto año no hay taller, solo hay en cuarto y en quinto. Lo que yo sentí como alumno es que el taller por ahí no era un lugar donde yo aprendía contenidos de electrónica, sino que aprendía como simplemente temas de manufactura, de cómo trabajar, nada más. Ustedes en electrónica puede parecer una pavada, pero desde cortar cables básico, de todos los tamaños, de todos los colores, porque ustedes me dirán, cortar cables es fácil. Cuando les toque cortar un cable coaxil, se van a dar cuenta que no es tan fácil trabajar con un cable, Sí. o con un multifilamento, que es un cable que tiene como 20 cablecitos adentro. Tampoco van a decir que es tan fácil trabajar con cables, hasta cómo soldar, cómo trabajar con el ácido para trabajar el cobre de las plaquetas, cómo trabajar con una plaqueta, cómo planchar un circuito, todas esas cosas que realmente la práctica es necesaria. Eso sí lo aprendí en el taller, eso sí puedo decir que lo aprendí en el taller, pero en cuanto a conocimientos de electrónica, no aprendí mucho en el taller. Lo que hice fue más que todo aplicar lo que me pedían en las asignaturas. Algo que por ahí no pasa en otras especialidades y pasa en electrónica, es que cualquier profesor de cualquier materia te pide que hagas un trabajo como si fuera de taller. ¿Sí? La electrónica tiene herramientas relativamente baratas, cualquiera de nosotros puede tener un soldador, cualquiera de nosotros puede comprar el ácido, cualquiera de nosotros puede comprar un agujereador, un taladro, Sí, ¿sí? Por lo tanto, cualquier profesor nos va a decir, bueno, haceme una plaqueta, ¿sí? O sea, haceme un trabajo de taller. Y a veces lo que yo hacía como alumno era terminar por ahí rápido el trabajo de taller, que era, me daban los planos, me decían, hace esto y yo lo hacía, y me dedicaba a hacer los trabajos que me daban el resto de los profesores, donde realmente a mí me interesaban más, no por el hecho de que fueran mejores o peores trabajos, sino por el hecho de que yo sabía qué era lo que estaba haciendo, porque por ahí hasta lo había diseñado yo mismo. Era una tarea que me dijeron, que me decían, yo qué sé, quiero un circuito que haga tal juego, si quiero diseñarme tal juego con un circuito. Yo tuve que diseñar el circuito, tuve que buscar los componentes, tuve que buscar todo, tuve que armar todo yo, entonces yo sabía específicamente qué estaba haciendo. Y digamos que ese gustito de saber que lo que uno hizo lo arma y funciona, si bien sépanlo, es difícil, ¿sí? Las primeras veces van a armar algo y nunca les va a funcionar de una, siempre lo van a tener que hacer 2 o 3 veces hasta que les agarre la mano. Ese momento en el que funciona lo que uno diseñó es, la verdad, bastante gratificante. sí, es una sensación Eh, muy satisfactoria. exacto. Y en el taller, digamos, yo me dedicaba a hacer esos trabajos, además de hacer lo que tenía que, lo que me correspondía del taller, me dedicaba a hacer esos trabajos, donde tenía las herramientas por ahí mejores para trabajar, o un lugar más específico para trabajar que era el taller. Lo sentía como que era no solo el taller del colegio, sino que era mi taller personal. Es decir, incluso he pasado momentos ahí que no me correspondían, que he ido a trabajar más tiempo, y creo que eso le pasa a casi todos los alumnos de electrónica, que no solo van en sus momentos de taller, sino que van en momentos distintos a trabajar ahí para poder usar el ácido sin miedo a manchar, para poder usar la agujereadora del colegio, que por ahí es mejor que un taladro que uno puede tener en casa, para Sí, poder soldar tranquilo sin miedo a quemar nada en casa, porque las mesas del trabajo del taller están más preparadas para eso. Entonces uno, el taller lo ve como un lugar de trabajo donde vas a hacer esa tarea que te dan los profes, que por ahí cuesta un poquito más hacer en casa. Eh, pero tengo que decir que si bien en sexto año no hay taller, hay materias a contraturno, ahora son las de prácticas profesionalizantes, en su momento era laboratorio. Cuando yo tuve laboratorio, tengo que decir que en esas horas que yo pasaba la tarde en el colegio, porque para el que no lo sabe, la especialidad se cursa en el vespertino, ¿sí? En el turno noche del colegio, el laboratorio que yo lo hacía a la tarde, realmente aprendí muchísimo, pero ya era una materia distinta, era una materia como las de la teoría, las que tienen ustedes, como si fuera lengua, bueno, específica de electrónica, pero con un montón de horas, con todas las horas que tenían en el taller, ¿sí? No como el taller que por ahí iban toda la tarde, tenían un recreo largo, no, teníamos los mismos recreos que los chicos de primer año, teníamos
esa cantidad de horas, teníamos 2 tardes completas de esa materia. Imagínense tener, por ejemplo, 2 tardes completas de matemática. Era lo mismo con una materia específica de electrónica. En esa materia sí siento que aprendí muchísimo, porque no solo teníamos el tiempo para ver los contenidos de la materia, sino que también teníamos el tiempo para ponerlo en práctica y demostrarlo. La materia ahora pasó a llamarse Laboratorio de Ensayos y Mediciones. Sí, Es decir, realmente lo que se hacía era ensayar y medir lo que uno había visto en la carpeta. Todo eso que veíamos en la carpeta y sacábamos cuentas y simulábamos, lo poníamos sí. a prueba y veíamos cómo funcionaba y nos topábamos realmente con los problemas de un dispositivo electrónico real, y que realmente entre lo que uno calcula y lo que uno hace hay una diferencia abismal, y uno Sí, aprende, incluso eso vuelve más fácil la matemática que después uno sí. hace antes, Es, porque... es lo que es la diferencia entre la teoría y la práctica, digamos, donde se nota Exacto. más la cruda diferencia, sí. Entonces, para concluir con el tema del taller, podríamos decir que no se ve o no está muy relacionado el taller con la teoría, pero que no se queda corto, tiene sus ventajas. Exacto, exacto. Perfecto. Y ahora, una pregunta bastante importante que creo que también puede ser motivo de decisión, y es, ¿para usted la electrónica tiene alguna ventaja sobre lo que es la mecánica o el resto de especialidades? Mira, la electrónica en particular es una especialidad que tiene su ventaja por el hecho de que encaja en cualquier lugar. Cualquier persona, va, cualquier lugar, y hablo en general porque no hablo nada más de especialidades técnicas, me refiero a cualquier lugar, le viene bien una persona que trabaja en electrónica, porque la electrónica se mete en todos lados, ¿sí? En todos lados. Eh, por ejemplo, en cualquier oficina hay un sistema de, yo qué sé, un turnero, ¿sí? El turnero es esa pantalla donde aparecen los turnos y uno espera en cualquier oficina, en un banco, en una oficina del gobierno, en cualquier lugar, hay un turnero, hay un sistema electrónico, ya sea, por ejemplo, en los bancos, las cajas registradoras, un sistema de seguridad con cámaras y con micrófonos y con lo que sea, con alarmas, todo eso es electrónica y en todos lados hay. Por lo tanto, lo que yo considero que es la mayor ventaja del electrónico es que puede trabajar en cualquier lugar, ¿sí? Se No relaciona con está muchas otras especificado. especialidades. Por ahí las otras les encuentro más cajones. Si bien por ahí algunas tienen mucha salida laboral, realmente, mecánica tiene buena salida laboral, construcciones tiene buena salida laboral, química tiene buena salida laboral. Por ahí electrónica, la ventaja que tiene sobre eso es el hecho de que por ahí es más difícil de encontrar porque hay que buscarlo bien, pero en todos lados podés meterte. En cualquier lugar puede servir un técnico en electrónica o alguien que sepa de electrónica. ¿Sí? Hay lugares específicos, pero como electrónica no es, como dijimos antes, electrónica responde preguntas complicadas, por decirlo de cierta forma, los lugares de trabajo por ahí no son tan conocidos. Por ahí un lugar conocido para un técnico de electrónica en particular, las empresas de comunicaciones. Ustedes dirán cuáles son: Fivertel, Movistar, ¿sí? Ese tipo de empresas haciendo los muchachos esos que uno ve que van pasando los cables de televisión, ¿sí? Que esos son los Sí, cables coaxiales, o la fibra óptica. Esas son personas que tienen que saber electrónica. ¿Sí? Un técnico en electrónica obviamente tiene ventaja en ese tipo de trabajos. Los que trabajan en data center, que son simplemente lugares donde hay un montón de centros de cómputo, donde se guarda información y nada más. ¿Sí? Ahí trabajan técnicos en electrónica, que muchos haciendo cableado, cuestiones así. Algunos se dedican a la programación. ¿Sí? Programación saben que habrán escuchado que es un buen trabajo, y en estos momentos que, por ejemplo, se dieron cuenta que tal vez tener todo informatizado, digitalizado, es importante, me refiero a la pandemia, obviamente, sí. eh, hubo mucha salida laboral en ese sentido. El electrónico lo que tiene por ahí es que la oferta de trabajo no es tan visible porque son cosas muy específicas, pero en todos lados se necesita un técnico en electrónica o alguien que sepa electrónica. O sea que es muy compatible con muchas cosas, pero hay que saber buscar Exacto, también, no va a estar regalado, exacto. por así decirlo. Y ahí Obvio. depende mucho la especialidad que uno requiera y lo que uno quiera hacer. Sí, Sí, obviamente, si a ustedes no les gusta, por ejemplo, la música, no se van a poner a buscar un trabajo con audio y sonido, obvio, sí. claramente. Si no les gusta programar, no les va a gustar hacer un trabajo de ese tipo y van a buscar por otro lado. ¿Sí? Pero lo bueno Todos es que tienen que tienen ver opciones. electrónica. Lo malo de tener un abanico muy grande es que por ahí
la opción que uno quiere no está y hay alguna parecida o alguna que por ahí es muy distinta, pero también la sabemos hacer. Está bien, perfecto. Y bueno, para concluir con lo que serían nuestras preguntas, tenemos la final, que es más neutral y más que nada de suposición, que sería, ¿qué consejo le daría a un chico que está en medio de esta encrucijada como para elegir la especialidad? Y primero les diría que no es algo tan, tan crítico en la vida. Los que están en segundo año sepan que van a ser tercero, donde en tercero lo pueden tomar como una prueba y error, ver si les está gustando o no, y después en cuarto volver a cambiar. El secundario es algo que realmente la opción técnica es muy buena porque les da un título habilitante, ¿sí? Yo en el 2011 empecé a dar clases y soy profesor gracias a ese título, que si hubiera ido a un bachiller no hubiera podido. Sí, hay Sí, un montón de obvio, trabajos que piden totalmente. ese título habilitante, lo cual es una diferencia importante. Y por otra parte la cantidad de años, elijan mecánica, electrónica, química, lo que sea, es la misma, Sí, ¿sí? Que elijan algo que les gusta va a hacer que les sea más fácil o más ameno eso, ¿sí? Pero como les dije, no es perfecto, que los van a matar con ninguno de los temas, sino que van a saber un poco más del tema que hayan elegido, ¿sí? perfecto. La decisión Ok, más importante va a ser cuando se reciban del secundario y quieran una opción más adelante, sí, ¿sí? esa va a ser la verdadera importante, sí. Exacto. Bueno, y ya para... Sí, ¿Cómo? perdón. ¿Qué iba a decir, profe? Hay Perdón. una persona muy conocida lo conocerán, el doctor Favaloro, por ejemplo, Sí, que es un médico muy importante, fue un médico muy importante de Argentina, que ustedes dirán, es médico, ¿qué tiene que ver con lo que está diciendo el profesor? Bueno, Favaloro recomendaba a cualquier médico que en el secundario haya estudiado no un bachiller en biología ni nada por el estilo, sino la escuela técnica. ¿Para qué? Para bueno, tener ese manejo de herramientas que tendría que tener cualquier médico. Era un consejo de una persona que no siguió una carrera técnica. Era un consejo de una persona que siguió medicina y fue sí. uno de los médicos más importantes del mundo. No hablo de Argentina, sino del mundo. Perdón, te interrumpí. No, por favor. Bueno, ahora vamos a pasar ya con la última sección, que serían algunas preguntitas sueltas que hicieron los chicos a lo largo de la reunión durante el chat, como para responder así de manera breve. ¿Se tienen que instalar muchos programas para la electrónica? ¿Serían como herramientas de trabajo? Y la computadora en electrónica es una herramienta de trabajo. La computadora, les diría lo antes posible tener su propia computadora si van a elegir electrónica y empezar a poner los programas y descargarlos y una computadora con memoria como para poder tenerlos ahí siempre y no tener que ir cambiando de una computadora a otra. La computadora es una herramienta de trabajo para el técnico en electrónica. ¿Sí? La computadora personal. Muy bien. Ok, otra pregunta. A ver, ¿se ve dibujo técnico de la misma manera o intensidad que en mecánica, en lo que sería Para nada. electrónica? Para nada. Eso fue una de las cosas también que me hizo elegir un poco electrónica. Yo realmente pasar mucho tiempo haciendo un plano era algo que me molestaba, era mucho trabajo para mí hacer un plano porque era muy exigente en cuanto a mi prolijidad. En electrónica los tipos de diseño son distintos, busquen un plano de electrónica y no buscan ser tan prolijos, para decirlo entre comillas, sino que son como un lenguaje técnico diferente. Es decir, se ve representaciones de planos, pero son muy distintos a los planos que se pueden ver en otras especialidades. Ok. Y acá un chico pregunta si se van a poder armar robots en electrónica. Sí, es más, hay muchos profes, hay un profesor en quinto año que siempre hace el mismo robot, que es un seguidor de línea como El trabajo seguidor de práctico. línea. O sea, en Sí, una materia particular, en una materia, no en taller, hacen un robotito, como trabajo práctico, obligatorio. sí. Y en general, ¿cómo son los profesores, en su opinión, de la Y especialidad? en realidad cambiaron mucho a lo largo de los años, ¿sí? Eh, yo siento como que en su mayoría, siempre hay casos aparte, hay profes que saben mucho, hay profes que son muy exigentes, hay profes que por ahí son demasiado exigentes, pero realmente cuando uno se da cuenta que uno termina saliendo de secundario sabiendo muy poco, realmente se aprecia esa exigencia porque nos hace saber que no sabemos nada realmente y nos lo Sí, van diciendo un poquito antes de llegar al mundo y darnos cuenta que es verdad. Sí. muy bien. Y acá preguntan, el tema de los programas y todo eso, ¿son muy complejos o muy pesados a la hora de manejarlos o de descargarlos incluso? Miren, la electrónica tiene ese problema de que los programas por ahí, los programas son fáciles, ¿sí? Por ahí hay programas pesados, pero los programas son sencillos. Lo que tienen es que por ahí Muy no bien. son tan amigables a la vista.
Es decir, no Sí, esperen ver un Google Chrome bonito con botones lindos ni nada por el estilo. obvio. Van a amigarse mucho, por ejemplo, con un programa que se llama Let Spice, que es de simulación, que es horrible, que es una pantalla gris con cosas azules arriba. Es horrible. ¿Sí? Mirarlo es feo, pero realmente es una herramienta fantástica y cuando se acostumbran a usarlo es fácil de usar. Pero no Bien, esperen ver gráficos, ver cosas lindas, ver obvio, sí. nada lindo. ¿Sí? Porque nosotros Y buscamos funcionalidad y no belleza a la vista. obvio, totalmente. Y otra pregunta bastante que me llamó la atención. ¿En la electrónica se usan mecánicas? Y de ser así, ¿cuáles? Vos decís técnica, cosas que estén relacionadas con la mecánica, con Sí, la como especialidad máquinas, por mecánica. ejemplo, máquinas o herramientas similares. Y sí, máquinas se usan, obviamente se usa el soldador, ¿sí? Se usa la agujereadora, se podría usar un sistema que se llama una fresadora, eso depende de qué tan complejo queremos hacer el sistema. Se podría trabajar a mano o con máquinas que trabajan de formas impresionantes y que Sí, precisamente están hechas para trabajar de forma que el humano no puede, como para hacer cosas tan chicas que la mano no lo permite. ¿Sí? Si ustedes se fijan por dentro del celular de ustedes, tiene soldaduras tan chiquitas que uno dice, ¿cómo lo hizo esto una persona? Bueno, van sí, a ver técnicas de soldado que son para soldar ese tipo de cosas y van a ver máquinas que sirven para eso. ¿Sí? Hace poco a la escuela llegó una máquina que sirve para eso, por ejemplo, que la todavía soldadora estamos viendo. VGA puede ser. Exacto, ese robot que hay en el fondo del taller de Sí, electrónica de quinto sí, año, da que miedo, todavía sí. estamos viendo cómo hacerlo funcionar como para Sí, mostrarlo, aunque sea y que vean cómo puede funcionar. ¿Sí? En mis tiempos no había eso, no estaba ni la estampadora de remeras que van a ver que está en el taller que sí, ayuda muchísimo. Yo tenía que usar una plancha común. ¿Sí? Y realmente no son las mismas máquinas que hay en mecánica, ni a palo, porque obviamente en mecánica obvio. las máquinas son lo Lo esencial. esencial, sí, Nosotros lo que usamos es mucho, como les dije, la computadora. La computadora es nuestra muy bien. máquina principal, porque nos sirve Ok, para simular, para diseñar, para todo. Y después, dependiendo de la complejidad del circuito, podremos hacerlo o a mano, o si tenemos la herramienta la vamos a usar, pero no es esencial. ¿Sí? Existen, pero no son esenciales las máquinas. perfecto. Bueno, profe, espero que juntos hayamos aclarado las dudas a todos los alumnos. Desde ya, muchísimas gracias por participar y No, por gracias a responder vos, Ignacio. tan ampliamente. Voy a proceder a hacerle la palabra al señor Tomás Barcia para que cierre la reunión y les comente una cosita final.